Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Pez Beta. Aquí, en este espacio, este podcast, este rincón, exploramos aquellas historias que demuestran por qué el fútbol es mucho más que un simple juego. Hoy nos sumergiremos en una historia que demuestra que incluso en las condiciones más precarias y en los rincones más lejanos, el fútbol puede ser una luz de la esperanza. Acompáñenme a sumergirnos en esta historia que muestra cómo la inocencia de un niño por conocer a su máximo ídolo conmovió al mundo. Un encuentro que fue el sueño hecho realidad y cómo ese mismo sueño, de manera inesperada, se convirtió en su peor pesadilla. Y sin embargo, cómo el fútbol le dio una segunda oportunidad en la vida. Imaginémonos un país en guerra, un lugar marcado por el conflicto y la desesperanza, una pequeña aldea en la provincia de Ghazni, un niño de apenas 5 añitos, como tantos otros en el mundo. Compartía una pasión inmensa por el fútbol. Sin embargo, su familia era de escasos recursos y su padre, un simple granjero, no podía permitirse el lujo de comprarle una camiseta original a su hijo. Para este niño, la falta de una camiseta no era un obstáculo. Su amor por el deporte era tan puro que su hermano mayor, con un ingenio conmovedor, le fabricó una. Tomó una bolsa de plástico con rayas azules y blancas, los colores de una selección icónica, muy famosa, sí, la selección argentina, y con un rotulador marcador escribió el nombre y número de su ídolo en la espalda. En esa camiseta improvisada, hecha con una bolsa de plástico, el niño corría por un campo de tierra, viviendo su sueño, jugando a personificar a su ídolo. En ese instante de inocencia pura, nació una fotografía, una imagen del niño con su camiseta de plástico, con una sonrisa que iluminaba un paisaje de pobreza y de conflicto que se difundió rápidamente por internet. Esta imagen se convirtió en un símbolo global de la pasión inocente por el fútbol y capturó el corazón de millones de personas en todo el planeta. Aún sin saberlo, y para alegría de nuestro pequeño, la historia se hizo tan viral que llegó a oídos del mismísimo ídolo de nuestro niño. Sí, señores, el considerado para muchos mejor jugador de la historia del deporte se enteró de la situación y de la foto que se hizo viral. Tanto así que se puso en contacto con la familia del pequeño a través de la UNICEF como embajador de la buena voluntad. Y no solo eso, también le envió un paquete muy especial al pequeñín, con un balón y 2 camisetas firmadas. Una, la de su club, el Fútbol Club Barcelona, que era donde jugaba en ese momento, y otra, la de su selección nacional, que evocaba aquella bolsa de plástico que el niño usó en la fotografía. Pero la alegría para nuestro pequeñín no iba a terminar ahí. Los organizadores de un torneo en Qatar invitaron a nuestro niño a conocer a su máximo ídolo en persona. Un encuentro que paralizó al mundo del fútbol por un pequeño segundo. En un estadio deslumbrante, como la mayoría de estadios de Qatar, el niño, vestido esta vez con una camiseta real, caminó de la mano por el túnel junto a su máximo héroe, junto a esta gran leyenda del fútbol. Fue un momento de pura magia, un instante en el que un sueño imposible se hizo realidad, tanto así
que este pequeño niño no se le quería separar ni por un segundo al astro argentino. Me siento muy feliz de haber conocido a mi héroe, replicó ante una pequeña entrevista ante la prensa. Era evidente la alegría que desbordaba el pequeño en ese momento. Este maravilloso encuentro parecía el final perfecto de una historia de un cuento de hadas. Pero la fama y la exposición que le dieron los medios a esta familia en un país en conflicto puede llegar a ser un arma de doble filo. La notoriedad trajo consigo una verdadera pesadilla para la familia. Militantes de un grupo extremista que desaprobaban el deporte y que incluso utilizaban los estadios para ejecuciones públicas, comenzaron a vigilar de cerca a la familia y al pequeño, por supuesto. Al mismo tiempo, criminales y mafias locales creyeron que el astro argentino había entregado a la familia una gran suma de dinero y comenzaron a llamar exigiendo un rescate. Los estaban extorsionando. Como era de esperarse, el miedo invadió a la familia de nuestro pequeñín, tanto así que dejó de asistir a la escuela por 2 años y no salía a la calle a jugar con sus amiguitos por temor a ser secuestrado. La situación se volvió insostenible hasta el punto que en 2018, durante una ofensiva del grupo extremista en su provincia, la familia tuvo que huir de noche, salir corriendo literalmente, dejando todo atrás, incluso el balón y las camisetas firmadas por su ídolo. Lamentablemente, el encuentro con su máximo héroe, aquel astro del fútbol que había sido el momento de mayor felicidad en la vida de este pequeñín, se convertiría en la razón de su calvario. Dentro de la desesperación por buscar un lugar seguro, la familia se refugió en la capital de Afganistán, en Kabul, pero la amenaza persistía. Intentaron buscar asilo en Pakistán, pero lamentablemente la solicitud fue rechazada. La situación parecía no tener salida. Sin embargo, una esperanza se abrió. En 2023, una organización humanitaria italiana, Caras Italana, organizó un corredor humanitario para refugiados que llegaban de Pakistán. El niño, junto a su familia de 8 miembros, logró ingresar a Italia. Por fin el miedo se disipó. Por fin llegó la tan anhelada calma. El niño, que ahora tiene 13 años, va a la escuela y lo más importante para él, juega al fútbol en un club local. Ya no vive con miedo a ser secuestrado. El fútbol, el mismo deporte que lo hizo famoso y que lo puso en peligro, paradójicamente, le ha dado un nuevo hogar y un nuevo comienzo para él y para su familia. Antes de revelarte la identidad de este pequeñín y de su hermosa historia, quiero agradecerte por llegar hasta este punto del video. Y del mismo modo, quisiera pedirte que dejes tu like, algún comentario relacionado y por supuesto que te suscribas para que no te pierdas
todas estas historias que estoy trayendo. Bueno, llegó el momento de la verdad. ¿Ya saben de quién estamos hablando? ¿Quién es el pequeño niño cuya historia pasó de la inocencia a la pesadilla y finalmente a la esperanza? ¿Todo por una camiseta de fútbol? Hablamos de Murtaza Ahmadi, un niño afgano que se hizo viral por una camiseta de plástico de Lionel Andrés Messi. Este acto de inocencia y de humildad pura de este pequeñín fue tan viral y se convirtió rápidamente en una historia tan famosa que alcanzó los oídos del mismísimo Lionel Messi. Y este mismo, a su vez, demostró una grandeza y una humildad enorme al enviarle no solo los recuerdos que mencionamos, las camisetas firmadas y el balón, sino también en cumplirle un sueño y caminar de la mano en el túnel y salir a la cancha con él. Esto, se los juro, le cambió la vida a este pequeñín. La historia de Murtaza Ahmadi es un testimonio poderoso del impacto del fútbol en la vida de las personas, especialmente de los niños, de la ilusión que tienen por sus grandes ídolos. Esta historia demuestra cómo un gesto de inocencia puede tener consecuencias inesperadas y a la vez cómo la pasión por el juego puede ser una fuerza para la esperanza y la redención. Su historia es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, la búsqueda de la normalidad y la alegría puede prevalecer. El fútbol, en su esencia más pura, va más allá de un resultado. Es un faro de esperanza, una plataforma para la conexión humana y un recordatorio de que a veces los mayores triunfos de la vida no ocurren en un campo de juego, sino en la lucha por una vida mejor. Y así cerramos este corto pero conmovedor capítulo de Pesbeta. Espero que la historia de Murtaza te haya tocado el corazón y te haya hecho apreciar aún más la profunda conexión que existe entre las personas a través del fútbol. Momentos como estos nos recuerdan que el fútbol es mucho más que un juego. Es una plataforma para la empatía, la solidaridad y el espíritu humano que trasciende el tiempo. Una vez más, quiero invitarte a que te suscribas, a que estés atento y así no te pierdas el próximo episodio de Pesbeta, donde seguiremos desenterrando las historias que hacen del fútbol el deporte más hermoso del mundo. Hasta entonces. Chao.